Ok, hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. El día de hoy pues te invité a esta charla, que tuviéramos una charla experta de nuestros puntos de vista. El tema a dialogar en la noche de hoy va a ser la exclusión que viven las personas afrocolombianas en el país. La pregunta más frecuente que nosotros tenemos en Colombia es ¿por qué razón esta comunidad padece tanta exclusión social? Bueno, pues como ya sabemos, se sustenta en la creencia o ideología de que hay razas o etnias superiores a otras, pues por razones físicas o intelectuales. Claro, y ¿Cierto? nosotros sabemos, por ejemplo, que esta ideología de tratar de suponer que la raza se cree más predominante sobre las demás y haciendo ver como inferiores a otros, otorga una serie como de privilegios, siempre negándole también todo tipo de libertades civiles y derechos políticos a las razas, en este caso, afrodescendientes, la cual pues no es lo indicado. Pues aunque también sabemos que hemos avanzado mucho en estos casos de esclavitud y demás, sabemos que no llevan mucho tiempo prohibidos, ¿cierto? En nuestro país la esclavitud se abolió en 1851, el 21 de mayo de este año. Se aprobó en el Congreso la ley de manumisión, la cual señalaba desde el día 1 de enero Ajá. de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. Esto lo sacamos del Espectador Que principalmente. sí, tienes toda la razón, estoy de acuerdo con eso, porque yo también obviamente lo leí antes de empezar y pues la verdad, aunque no fue tan temprano, o sea, siempre Colombia fue uno de los primeros en hacer esta ley, que es importante. Pero, por ejemplo, nosotros también podemos evidenciar en gráficos, analizando el ámbito donde se reflejan estos casos de discriminación, y es más que todo como en el ámbito social, donde se excluye socialmente a una persona de este grupo de afrodescendientes, más que todo en el ámbito, por ejemplo, en educación, en el laboral. Sacamos en unas gráficas y análisis que pudimos analizar. Las ciudades que más suceden esto es Bogotá, Medellín, Cartagena y en San Andrés. Pero todos estos casos se pueden legalizar y lucharlos porque Colombia aprobó eh, la ley 1482 del 2011. Yo te había hablado de esta, ¿cierto? Sí. Que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, de un grupo de personas, que sean vulnerables siempre y cuando pues estén dentro de este tipo de ley. Esto, por ejemplo, yo te estaba hablando que lo sacamos de la Secretaría de Educación, de la sección de noticias y de la misma Constitución Política. Sí. Aparte de eso, también pues investigamos, ¿cierto? Los cuatro casos donde especifica la exclusión y la discriminación. Y uno de ellos es uno reciente, que es el caso de Marvel, Ujú. por su Sí. supuesta injuria contra la vicepresidenta electa, eh, Márquez, denunció a la cantante por comentarios que realizó en su cuenta de Twitter. Ujú. Marvel se refirió a Gustavo Petro y a Francia Márquez como el Cacas y King Kong. El trino que fue borrado tiempo después le valió a Marvel ser denunciada por tres delitos, pues que fue injuria, calumnia y Y hostigamiento. hostigamiento, ajá, hostigamiento, sí. Claro, o sea, nosotros todos nos dimos cuenta de esa noticia, fue algo pues bastante complejo mirar que a estas alturas del partido vemos una exclusión tan radical de esa magnitud. Una Tengo entendido cantante. que, tengo entendido que esa denuncia la hizo Roy Barreras, ¿no? Que fue uno de los candidatos que tuvo Gustavo Petro en su campaña. Eh, Sumado a esta denuncia, por ejemplo, de Barreras, contra la cantante se interpuso otra persona, tengo entendido que fue Bantu Ashanti, que fue el director colectivo del abogado de la justicia racial. Lo denunció igualmente por calumnia, eh, por juzgar a una persona por ideología política, filosófica, orientación sensual, sexual, que esto lo abole el Código Penal, donde dice que el que promueve o instigue actos de violencia y de hostigamiento a una persona por tener un pensamiento diferente, pues
obviamente será castigado por la ley. En esto el gobierno tomó acción con este delito y por medio de la pena de cárcel dio de 12 a 36 meses y a lo que suma una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales vigentes. Esta información la obtuvimos de RCN Radio, donde explica detalladamente esta situación. Sí, y podemos ver que el gobierno pues claramente tomó cartas en el asunto y pues Correcto. estuvo, exacto. Bueno, otros casos donde podemos evidenciar claramente la exclusión a las personas afrodescendientes es el de Edna Liliana Valencia, la periodista que denunció el caso de exclusión y racismo en el aeropuerto de Cali. Ah, Según por los algo del videos, cabello. pues, ajá, según los videos publicados por la comunicadora social, el uniformado le solicitó revisar su cabello afro y como ella pues se negó, la hicieron pasar por los rayos X para confirmar que no llevaba droga. Increíble. Eh, Finalmente, en el proceso, el policía, el oficial, le explicó que se debía a la solicitud de revisar el cabello y le dijo que no era un tema racial, sino estadístico, que eran 3 de cada 4 mujeres que llevaban el cabello exactamente igual a la periodista, eran una peluca y llevaban debajo de él drogas. Esto es un claro ejemplo de perfilamiento racista y de exclusión, ¿cierto? Claro, El como, gobierno como, no ha tomado acción clara en este caso y claro, pues y el cómo una persona, porque la ven así, le hacen esto y otra persona que puede ser crespa, pero como es blanca, no la paran por esto. Por ejemplo, también estos datos lo obtuve de Zona Joven Colombia, un programa de información colombiana muy buena, donde también, por ejemplo, se pudo observar el caso de la niña Sara, que en su colegio sufrió discriminación y exclusión por parte de la profesora por su cabello. La profesora del instituto en este momento no hizo nada, aunque la mamá fue a apoyar a la niña en lo que estaba sintiendo. Sin embargo, pues el colegio no lo vio importante. Pero ya sabemos que se puede afirmar que un 80% de los colegios colombianos sufren de discriminación o exclusión en sus estudiantes, más de parte de sus compañeros, pero a veces hasta de sus profesores. Esta información obviamente está avalada por las cosas en educación.com, que es un lugar donde pues se encuentra todo este tipo de información estudiantil orientada a hechos concretos. Nosotros sabemos que un lugar donde hay más exclusión y donde un joven afrodescendiente puede pasar más exclusión social es en el colegio. en Entonces el debemos colegio, hacer ¿cierto? énfasis en esto, pero en este caso el gobierno tampoco esclareció mucho o se dignó a pronunciarse aún conociendo este hecho pues en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y por último, también podemos ver el caso de John Becerra, que fue la víctima convertida en culpable en 2009. Trabajaba en una empresa de accesorios comerciales y desde el primer día enfrentó insultos racistas por parte de sus compañeros y uno de ellos era King Kong, los negros no saben hablar, son toscos, etcétera. Con ayuda de la ONG, John demandó a la empresa por discriminación racial y ganó ante la Corte Constitucional, ¿no? Ya, Pero le trajo consecuencias, ya que lo ven como un problema y no lo contratan desde el 2017, porque reclamó su derecho y porque se defendió su derecho. Y esto lo tomamos increíble. del canal informativo DW Español, ¿cierto? Claro, increíble. Sí, nosotros lo analizamos de ahí. Increíble como una persona, o sea, querer ejercer un derecho ya no puede hasta trabajar. Por ejemplo, las preguntas que tenemos para culminar esta charla, ya que nos queda pues poco tiempo para que se acabe nuestra charla, ya que tenemos cosas por culminar, es por ejemplo, Natalia, ¿cómo y de qué forma se representa la exclusión social en una comunidad afrodescendiente para ti? Bueno, pues se presenta de forma social, ya que consiste en tratar a una persona de manera no favorable por ser de una determinada raza o por características personales asociadas con la raza. Y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál ha sido el papel tanto del Estado como del gobierno en estas experiencias de exclusión?
Mira, fue como más o menos entre bien y entre negativo, porque por ejemplo el gobierno algunas veces se ha pronunciado, otras veces no, pero por ejemplo con la reforma constitucional de 1991 se inició un amplio desarrollo normativo a favor del reconocimiento a estas poblaciones afro, que es lo que mucha gente pensaba que hacía falta. Los derechos de la educación, los cupos a universidades, la colectividad en Colombia, y aunque sabemos que muchos afrocolombianos viven en la pobreza absoluta, estamos desperdiciando el talento de verlos poder crecer. Esta información de la pobreza absoluta la sacamos del espectador concretamente. Por ejemplo, también nosotros vimos que en el gobierno de Juan Manuel Santos, él recibió el informe, recibimos el informe de que él tomó una decisión de gobierno sobre recomendaciones que iban a hacer para el Estado colombiano en la época que él gobernó. Él anunció la creación de un observatorio de la discriminación racial que va a monitorear casos y va a ayudar a tomar medidas como para que los casos que nosotros hablamos no pasen desapercibidos y el gobierno pueda meter pie en eso. Estrategias de Afrounidos, una red para luchar contra la pobreza extrema y fortalecer las organizaciones y las comunidades afrocolombianas. Esto también lo tomamos del tiempo, fue una información bastante valiosa. Y por último, pues la noticia en Colombia, encontramos una historia devastadora de una señora afro. La obtuvimos del informe de la Comisión de la Verdad. Ella tuvo que enfrentarse a estos espacios de discriminación, racismo y homofobia. Así lo relató pues la mujer. Hemos sufrido violencia psicológica, sexual, el tener que desplazarnos del campo a a las dinámicas en las ciudades son distintas y nos humillan y trataban mal. Las que no conseguían nada tuvieron que vender sus cuerpos para poder subsistir y vivir en la ciudad. Em, a muchas las asesinaron sus familias, esposos, padres, hijos, y al no poder contar con el acceso a la educación o acceso a servicios de salud, esto lo tomamos también de la página 415 de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y no repetición. No, increíble, increíble. Pues la verdad, Natalia, espero poder encontrar en otro momento y hablar un poco más de todos estos casos. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la información, Muchas por la charla. Que gracias. estés muy bien, ¿vale? Lo mismo. Muchas gracias.